oíd palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Así ha dicho Yahweh. Ahora, la traducción que pueden ver en pantalla, los que están en YouTube y ustedes aquí, es la Reina Valera, pero voy a traducirlo de la manera más directa o clara. Una palabra nada más, el resto lo voy a hacer igual, pero una palabra lo voy a decir de la manera directa, la traducción, y después explico. Así ha dicho Yahweh. No aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un árbol del bosque, luego lo labra el artífice con su cincel, con plata y oro lo adornan, y con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como una palmera, pero no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis miedo, no tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer bien. Cortan un árbol. Verso 3, la palabra es etz. Ven aquí, ki eitz, eso es árbol. Ahora, obviamente, también se puede entender con leño, pero en Navidad no se dice que la gente va a comprar un leño de Navidad. La gente va a comprar un árbol de Navidad. Y van al bosque y lo cortan y se lo llevan a la casa, lo ponen para que no se mueva, lo adornan y después se hincan ante él para abrir los regalos. Quizá no para adorarlo, pero sí se hincan, sí lo ponen. Es una costumbre que sacaron de Nimrod y de Semiramis, porque en una de las costumbres era que el espíritu de Nimrod, el primer líder mundial, según ellos todos los diciembre se metía en el árbol y lo mantenía verde. Y eso es lo que le llamaban el espíritu navideño, el espíritu de Nimrod. Incluso se dice que lo de poner esferas alrededor como adornos eran cabezas que cortaban en guerra y se las traían de ofrenda a Nimrod y las colgaban de los árboles. Por otro lado, a Astarte, una diosa, la que es básicamente hoy en día adorada como María, la adoraban también cortando un árbol y llevándolo a casa. O yendo a un árbol y adorando el árbol en el lugar donde estuviera plantado. Por eso Yahweh reclama que se ponían a fornicar debajo de todo árbol frondoso, refiriéndose tanto a fornicación literal como principalmente a la espiritual, porque estaban adorando el árbol. Entonces, aquí está hablando de las costumbres del mundo, y en el mundo cortan un árbol, lo adornan y todo lo que ya dije. Y curiosamente, ¿cuál es una de las costumbres de muchos? No todo el mundo tiene esta misma costumbre, es como una mezcla. ¿Qué es lo que normalmente ponen debajo del árbol? El pesebre, era el pasito que le llaman, o ¿cómo se le llama? Aquí se le llamaba, no sé en otros países, pero se le llamaba también portal. Y después uno crece y se da cuenta que un portal es una puerta por donde pueden entrar espíritus, ¿verdad? Entonces, qué curioso, se hace el árbol y se pone un portal ahí. Y el portal era un pesebre. Quizá había una puerta en algún lado, pero ¿por qué le llaman portal? Entonces, un peligro tener un portal abierto a la par de un ídolo que está haciendo de acuerdo a una costumbre. Entonces dice, no aprendáis el camino de las naciones. Recuerden, Yahushua dijo, yo soy el camino. Pero el camino de las naciones es el que hace que tengan temor de todo. El sistema le pasa metiendo miedo a la gente. Por eso Yahushua dijo, mi paso os doy, mi paso os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da. Que no tenga temor vuestro corazón. ¿Por qué? Porque la forma en que el mundo da paz es no salga a la calle. ¿Quiere paz? Enciérrese. ¿Quiere paz? No haga esto, no haga lo otro. Tenga miedo, 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 miedo. Eso no es paz. Todo lo contrario, es una guerra interna, es estar esclavo o estar preso de esos miedos. Entonces la paz de Yahushua es la que sobrepasa todo entendimiento, y por eso Yahushua nos dice, no tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Pase lo que pase en el cielo, tranquilos nosotros. Yahweh tiene control y nosotros vamos a estar bien. Además de que también aquí está hablando de señales en el cielo como la gente que trata de adivinar el futuro por medio del orden de las estrellas y demás. No tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Parte de la razón de esto es que las naciones son las que están sujetas al destino que está escrito en las estrellas. Nosotros estamos con un destino superior al que está escrito en las estrellas, está por encima de las estrellas, porque cuando Yahweh le prometió el hijo a Abraham, le dijo, sal y cuenta las estrellas. Él vio y Yahweh le dijo que las multiplicaría su descendencia como las estrellas, que no se pueden contar. Pero es curioso que en hebreo las letras son números. Leer es también contar la palabra. Entonces se puede decir también, ve y lee las estrellas. Y él va como Abraham y las lee, porque ellos sabían leerlas, y dice, según las estrellas yo no voy a tener hijos. Según las estrellas me voy a quedar sin hijos. Ok, entonces Yahweh le dice, yo te voy a dar un hijo y punto. Entonces, ¿qué es lo que hace Yahweh antes de darle a Yitzhak? Le cambia el nombre a Abraham. Entonces se convierte en otra persona que ahora sí tiene hijo. Como Abraham, no, pero como Abraham tuvo a Yitzhak. Ok, obviamente el otro con Ismael, pero ese es como Caín en el sentido de
que es un resultado del error, de la desobediencia, o de no confiar completamente y plenamente en Yahweh. Entonces, por eso Yahweh cuando le dice de Isaac, le dice, tráeme tu hijo único. Y vino Ismael. Entonces, dice aquí, no aprendáis el camino de las naciones ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, son una ilusión. Cortan un árbol del bosque, luego lo labra el artífice con su cincel, con plata y oro lo adornan y con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como una palmera, pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer bien. No hay nadie semejante a ti, Yahweh. Grande eres tú, y grande en poder es tu nombre. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? A ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay nadie semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza vana es el árbol. Enseñanza vana es lo del árbol de Navidad. También enseñanza vana es adorar algo de madera. Por ejemplo, un crucifijo. ¿Okay? Ahí también cabe lo mismo, porque es un leño, ¿verdad? Está hecho de madera en la mayoría de los casos. Enseñanza vana es el árbol. Traerán plata batida de Tarshish y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, pues obra de peritos es todo. Mas Yahweh es el poderoso verdadero. Él es el poderoso vivo y el Rey eterno. Ante su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ante su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis esto, oigan esto, qué poderoso. Los Elohim que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Los Elohim que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Ahí es donde entra, similar a lo de Samael, de que él dijo, yo soy el poderoso y no hay otro, y Yahweh le dijo, te equivocas, ya había uno, simplemente usted no lo reconoció. Es similar a como, por ejemplo, un hombre puede, como siempre digo, si yo hago un robot y el robot hace una tarea, yo puedo decir que yo hice la tarea. Es más fino, de hecho, porque no tengo que hacer la tarea directo. Hice un robot para que haga la tarea 1000 veces, si quiero. ¿Sí me explico? Y básicamente eso es Yahweh. El robot quiso tomar el crédito y Yahweh está diciendo, quite todo robot que lo que hizo fue simplemente seguir aquello para lo cual lo programé. ¿Qué están hablando? ¿Sí me explico? Él hizo con su poder la tierra, con su saber puso en orden el mundo. Vean qué poderoso esto, porque he estado hablando de esto con Diana y Chris, de hecho, estos días, y verlo aquí. Verso 12. Hizo la tierra con su poder, estableció lo mismo, con su sabiduría. Dice aquí, con su saber puso en orden el mundo, Teibel, y con sabiduría extendió los cielos. Teibel, el mundo, afirmó el mundo con su jogma, con su sabiduría. Fue a través de la sabiduría que Yahweh afirmó el mundo. Y con su inteligencia, los cielos. Extendió los cielos. Se puede ver también, buen punto, sí. Obviamente, sí, es que, ¿qué se puede decir? Digamos, si no tiene que hacer esfuerzo, él es el poder, pero no tiene que hacer esfuerzo por eso mismo, porque él es poder. Esfuerzo es cuando le cuesta a uno algo, cuando tiene... Entonces, él hizo con su poder la tierra. Con su saber puso en orden el mundo y con su sabiduría extendió los cielos. A su voz se produce en el cielo un tumulto de aguas. Él hace subir las nubes del extremo de la tierra, trae los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece. ¿Qué verdad es esto? Todo hombre se embrutece. Le falta conocimiento, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Todo hombre se embrutece, le falta conocimiento. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor. Qué bendición cuando eso llegue a suceder, que ya entiendan como para que se avergüencen de lo que hicieron. Porque mentirosa es su obra de fundición. Esto también es curioso. Mentirosa es su obra de fundición. Los ídolos no tienen boca pero no hablan. No obstante, mienten. ¿Por qué? Porque los que los adoran piensan que son Elohim. Porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Lo que hay detrás de esos ídolos son demonios. Eso lo agregué yo, ¿verdad? Por si algo. Y porque sí está en la escritura, pero en otra parte. Dice, vanidad son. De hecho, con eso se podría decir que son demonios, porque los demonios son pasajeros, son vanidad. Vanidad es una ilusión. Obra vana. En el tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, y Israel es la vara de su heredad. Yahweh de los ejércitos es su nombre. O sea, Yahweh es la heredad
de Israel. Vean qué poderoso, porque la mejor heredad, la gente en este mundo mata por heredades de unos cuantos millones. Él dio su vida para darnos la heredad más inmensa que puede existir, que es Yahweh mismo. Recuerden que los levitas tenían como porción a Yahweh. Entonces, cuando todo el pueblo tuvo su propia tierra, a los levitas no se les dio tierra. Eso parece... ¿Sabe por qué era? Porque era levita. No necesitaba tierra porque anda levitando, ¿eh? Tenía que ser... Pero no. Entonces, no se les dio tierra y ellos recibían una porción de tierra que le daba a cada tribu. Cada tribu le daba una porción de tierra, o una familia le daba un cuarto a un levita para que fuera el sacerdote de la casa, cosas así. Entonces, los levitas, la porción de ellos era Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que el pueblo traía a Yahweh era para los levitas. ¿Okay? Entonces los levitas comían de los sacrificios que le hacían a Yahweh. Ahora, nosotros somos del orden de Melquisedec, que es un orden todavía más elevado que el levita. Y por medio de Yahushua nos volvemos herederos. Y recuerden que Yahushua es representado por Yitzhak, el último es representado por Jacob, que viene como hijo pródigo. Por eso Jacob empezó como suplantador, pero después se convierte en el que va a gobernar como el poderoso, que es Israel. Recuerden que Yahushua es la raíz, el último es la vara o la rama. Entonces, curioso que aquí dice, no es así la porción de Jacob, en singular, haciendo alusión al último, pero también a los muchos. Recuerden que Jacob representa a los muchos, porque él es el hacedor de todo. Y Israel, que es el nombre nuevo que le dieron a Jacob, como representando el último una vez que acepta a Yahushua, es la vara, la rama, también la autoridad de su heredad. O sea que Yahweh gobierna el mundo a través de el que es como Israel, y lo va a hacer a través de los pocos, porque recuerden, Israel significa el que gobierna como el poderoso, el que gobernará como el poderoso, representa a los pocos van a reinar, van a ser reyes y sacerdotes y van a juzgar a los ángeles. Entonces vea cómo dice, Israel es la vara de su heredad, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y también recuerdan, como he dicho curiosamente, que cuando Moshe, que representa al último, el testigo como Moshe, tenía la vara, ¿qué era lo que la vara representaba? El nombre que le daba la autoridad para hacer los milagros. Por eso dice, y es la vara de su heredad, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Dice el verso 17, recoge del suelo tu equipaje, tú que moras en lugar fortificado, porque así ha dicho Yahweh, esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Como cuando el papá le dice, ahora sí me va a oír o a sentir. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Curioso esto, como si Yahweh diciendo, ciertamente tengo que ir y sufrir para poder sanar a la humanidad. Ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Y vean cómo esto se parece a lo que habla la escritura de Job. Y recuerden que Job era alguien que... o sea, de fijo hizo sus cosas, pero no se menciona pecado de Job. Y Job pasó por mucho sufrimiento que básicamente como tal no se merecía, pero al él entenderlo, aceptarlo, confiar, se le llega a revelar un montón de cosas y él llega a tener un conocimiento del Todopoderoso mucho mayor al que tenía antes, y además de eso Yahweh le devuelve todo el doble. Entonces, curiosamente Job era de Bosra, de Edom, se cree que era el rey de Bosra, de Edom. Él no era edomita, porque los edomitas no dejaban reinar a ninguno de sus hermanos. Vean si eran desconfiados y eran malos, que no dejaban que nadie de su familia reinara, solo traían un extranjero para reinar sobre ellos. Job reinó en Bosra y Job había sido consejero del faraón. Una vez que Bilam dio un consejo, Jetro no estuvo de acuerdo, Job no estuvo de acuerdo y Jetro tampoco estuvo de acuerdo, pero no dijo nada. El faraón los vio con una cara que ellos dijeron, mejor nos vamos para nuestras casas porque nos van a matar. Porque básicamente Bilam quería que esclavizaran al pueblo israelita de manera espantosa, cruel, y ellos no querían. Ellos decían, no es justo, no les haga eso. Job entonces uno no estuvo de acuerdo, el otro se quedó callado, se fueron. Por eso fue que Moshe va a Midian y ahí se encuentra a Jetro. Y según el judaísmo, Yahweh le mandó a Satanás, a Samael, a atacar a Job para que estuviera ocupado mientras hacía las plagas aquí en Egipto. Entonces Samael habría ido a atacar a Job durante este tiempo, y en ese momento Yahweh estaba redimiendo al pueblo. Entonces, en cierta manera, eso da a entender que Job representa a uno que sufriría por la redención del pueblo. ¿Sí me explico? Ok, y este sería visto como gentil, incluso como edomita, a pesar de no serlo. ¿Y qué le decían sus amigos? Usted se lo merece, algo hiciste, tampoco sos tan
justo, etcétera, etcétera. En vez de decirle, sí, mi hermano, qué duro, lo lamento, no sabemos qué pasó, pero el padre sabemos que es bueno. No, era, usted algo hizo. Entonces, tras de que ya tenía la llaga, venían los amigos, le hacían así, le echaban sal y una patadita. Hasta que llegó Elihu y así decirle, que era el más joven y le dio el mejor consejo. Y representa a Eliyahu, por ende los dos testigos. Job y Elihu. Entonces, ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se han vuelto necios y no han buscado a Yahweh. Por eso no prosperaron y se dispersó todo su rebaño. Un fuerte rumor. Qué curioso, por ejemplo, que en esto no prosperaron. Yo me acuerdo, esa es una historia que he contado muchas veces. Cada vez cuento menos porque siento que los aburro, pero yo sé que la mayoría no la saben en realidad, no sé. Entonces, cuando empecé yo a predicar, pero a ver, sí, yo había empezado a predicar antes de los 20, como a los 18 yo ya predicaba y hablaba del Apocalipsis y todo, pero con los nombres falsos, ¿verdad? Jesús y Dios y eso. Cuando como a los 22, 23 me voy para Estados Unidos y Yahweh me revela los nombres, me devuelvo para Costa Rica y empiezo yo a decirle los nombres a todo el mundo pensando que todo el mundo iba a decir, aleluya, qué bueno, olvídese de eso. Hablé con un pastor cristiano. Él lo que me dijo fue, yo llevo 30 años enseñando, ¿usted cree que usted me va a enseñar a mí algo? Y yo, pero ¿qué es ese orgullo? O sea, ¿cómo se le... O sea, ¿cómo? Entonces es imposible, ya lo aprendió todo, ya eso es todo. Entonces, él después me contaron, me contó la hija de él, porque era un pastor que tenía una hija, amistad mía, ella me contó que como que él una vez había hecho un comentario de que si Yahushua era el verdadero, que dónde estaban mis frutos, que por qué yo todavía andaba, no sé si era o el mismo carro o... Sí, yo en ese momento andaba un carro que tuve por años. Después me deshice del carro y me compré una bici porque quería hacer ejercicio. Entonces decía él, ¿cómo es esos frutos? No ve. Es como diciendo que va para atrás. ¿Por qué no tiene un carro más caro, uno más del año? ¿Por qué no tiene una casa bien bonita? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, según él, los frutos eran plata, ¿verdad? Lo material. Y digamos, la persona que tiene esa mentalidad, porque está muy en la carne, en el mundo, ve esto y dice, ve, aquí está. No prosperaron porque no han buscado a Yahweh. Pero si la escritura dice que la sabiduría y el conocimiento es más valioso que el oro y la plata, entonces prosperar sería recibir más revelación, más conocimiento, más y más, ¿right? Entonces, curiosamente, uno va a una iglesia cristiana y es siempre lo mismo. No se aprende nada nuevo. Y si es algo nuevo, o es falso, o es quién sabe qué. Y eso no es prosperidad verdadera, por más que estén haciendo toda la plata del mundo. ¿Sí me explico? Porque los pastores se han vuelto necios y no han buscado a Yahweh. Entonces lo que buscan son otras cosas y ese es el problema. Por eso no prosperaron y se dispersó todo su rebaño. Y cuando digo que buscan otras cosas, no necesariamente solo el pecado. Aunque terminan en pecado, muchas veces empiezan con otro deseo, se supone, otra intención, como por ejemplo, es que quiero que llegue más gente a la iglesia, quiero convertir a más gente, pero se les olvida que uno no puede convertir a alguien con una doctrina falsa. Entonces ellos empiezan a cambiar y a decir lo que la gente quiere escuchar o a no decir algunas cosas para que no se le vaya a la gente o para no escandalizarlos y terminan con algo igual al resto, que al final no se sabe si salva. Bueno, no salva, tal vez justifica, quién sabe, dependiendo de la doctrina. Un fuerte rumor, un gran alboroto viene de la tierra del norte. Tras de eso lo que leímos ahora de los mensajes de ChatGPT. Viene de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Yahudá, en guarida de chacales. Recuerden que donde dice chacales en realidad dice dragones, en guarida de dragones. Conozco, Yahweh, que el hombre no es soberano de su camino. Esto es súper importante. Digamos, y ustedes siempre les comento, ¿verdad? Mi vida antes de los 20 años fue deprimente en el sentido de dentro de mi mente, mi corazón, ¿verdad? Yo pasaba mal la mitad de la semana, todas las semanas, más o menos, promedio, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué era? Porque yo quería ser soberano de mi camino. Y eso es el problema de mucha gente, quiere controlar todo lo que pase. Y no, usted quizá puede controlar lo que usted haga, y algunos ni siquiera eso. Pero usted puede controlar sus decisiones, sus pensamientos, sus palabras, pero usted no puede controlar lo que pase fuera de usted. Y es ahí donde entra la confianza en Yahweh. Usted sí puede. Entonces, no me queda otra. ¿Qué hago yo con estresarme y volverme loco si no puedo? Como siempre comento, ¿verdad? Lo que me decían a mí, yo sé que a muchos se los dicen él. Si puede hacer algo al respecto, hágalo. Y si no puede hacer algo, ¿para qué se estresa? Porque yo pasaba estresado por no poder hacer lo que quería hacer y ni siquiera había llegado el tiempo para hacerlo. Y ya ha pasado muchos de esos tiempos en mi vida porque ya estoy viejo y muchas de las cosas que yo pensé que iban a pasar no pasaron. Muchas de las cosas que temí me pasaron, pero las pasé y aquí estoy. Entonces eso me ha ayudado a decir, no, ¿por qué me estreso tanto? ¿Por qué le doy tanta cabida
pensamientos, imaginación. Y repito, oigan esto, conozco, Yahweh, que el hombre no es soberano de su camino. Y qué curioso, porque más bien el camino es soberano nuestro. Yahushua HaMashiach es el camino. Y Él es nuestro soberano. Nosotros no somos soberanos de Él. ¿Sí me explico? Y solo entender eso es como... Ok, yo nada más camino. Usted es el que me dice por dónde voy. Conozco, Yahweh, que el hombre no es soberano de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hasta eso. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Yahweh al final pone el querer como el hacer. Uno solo puede hacer lo que Él le da el poder para hacer. No puede hacer nada más que eso. Y ese es el punto. Reconocerlo, aceptarlo. Castígame, Yahweh, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen. Ahora, de fijo un montón de gente malinterpretaría esto, porque se puede malinterpretar si no se pone uno desde la perspectiva de Yahweh. Si uno lo hace desde la carne humana, de la carne, pues va a tener problemas. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen. Hay cualquiera diría, pero ¿por qué? Si no lo conocen, ¿por qué los va a destruir? ¿Qué hicieron? Hicieron todo, no lo buscaron, no quisieron conocerlo. Es por eso que no lo conocen, porque Él se ha manifestado a todos y ha buscado a todos. Se le manifestó a los que no lo llamaron, como Él dijo en Isaías. ¿Sí me explico? Entonces no es como que Él diga, ay, esta gente a mí nunca me ha llamado y yo no me les he presentado, pero nunca me ha llamado, ¿sabe que los voy a destruir? No, el mundo entero se dio cuenta de quién es Él desde Egipto. Quizá antes de Egipto quizá hubieran tenido alguna excusa. Después de Egipto no hay excusa. Y después de Yahushua menos. Derrama tu enojo sobre los pueblos. Y cuando me refiero a que no hay excusa es de saber quién es el verdadero poderoso, porque fue el que venció a todos los poderosos de ese momento y reveló su nombre. Todo el mundo conoció que Yahweh fue el que sacó a los israelitas de Egipto con mano poderosa, con 10 plagas. Entonces no tienen excusa de saber cuál es el nombre del verdadero poderoso. Sin embargo, dice aquí, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. No obstante, hay religiones, personas, pueblos enteros diciendo es prohibido decir su nombre. ¿Dónde dice eso en la escritura? ¿No ven que eso es palabra de Satanás? Es prohibido decir su nombre. Si la escritura dice todo lo contrario una y otra vez. Y ahí entra otro que dice, no, pero es que el nombre no se sabe cómo se pronuncia. ¿Quién dice eso? Si fuese así, ¿usted cree que el Padre nos va a decir, invoque algo que usted no puede? Invoque aquello que usted no sabe o te mato. Sí, lógico. Y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron. Lo han consumido y han asolado su morada. Lo devoraron, lo han consumido y han asolado su morada.